gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui pecador, que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui pecador, que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Vamos avanzando en esta serie de predicaciones enfocadas en el mensaje del Apocalipsis a las 7 iglesias. Recuerde que esta serie tiene como objetivo principal no solamente dar un mensaje y escucharlo, sino que podamos identificarnos con cada una de ellas en cuanto a sus características, en cuanto a lo que el Señor le habla y le dice, y cómo puedo yo, que ese es el tema, el título de esta serie, Las 7 iglesias y yo,
¿Cómo puedo identificarme y en la manera personal escuchar y sentir y percibir el mensaje que Dios tiene para mí? Es indiscutible que siempre habrá un mensaje personal en la Escritura. Y lo hemos dicho, la Escritura tiene un mensaje, aunque pareciera que no tiene nada que ver conmigo, o que puede ser en un entorno histórico, o tiene alguna connotación que no me corresponde a mí, o no pudiera, o creo que no me corresponde a mí. La verdad es que tiene un mensaje en lo personal. Y eso es lo que tratamos de descubrir en cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias. Y aunque se haya escrito para una iglesia en especial, mi hermano, está escrito para ti y para mí. Eso es lo padre de esto, lo maravilloso de esta serie, es que vamos a encontrar un mensaje directamente para mí. Porque así es el Espíritu Santo. A través de la Escritura se destapa, se revela un mensaje en lo personal y edifica nuestras vidas. Así que continuamos entonces con la siguiente iglesia. Déjenme darle un repaso muy rápido. Llevamos 4 iglesias ya. Hablamos de Éfeso, a la que le pusimos la iglesia sin amor. Una iglesia que hace y hace y hace y hace cosas y se le había olvidado el Dios al que amaba. Así que hacía obras y amaba más a las obras que al Dios de las obras. Y sí, asistía a la iglesia, iba y participaba en todas las reuniones, escuela dominical, hacían, pero se les había olvidado por qué lo hacían, por amor a Dios. Esmirna, la iglesia perseguida, una iglesia que estaba en medio de una situación conflictiva, problemas, siempre azotada, pero se mantenía fiel. Pérgamo, la iglesia que se acomoda, la iglesia, no pasa nada, puedo hacer esto y no pasa nada, hago aquello y no pasa nada, ¿no? No se ve mal, eso dicen, eso creen que es un pecado, pero no, yo no hago esos pecados, yo no soy de esos que hacen esos pecados, los míos son más chiquitos. Y el domingo pasado veíamos la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta le puse, la iglesia que se dejaba influenciar muy fácilmente y que al final de cuentas pues creía que las cosas se hacían bien también y se dejaba influenciar mucho. Y bueno, hay un mensaje siempre para cada una, para nosotros en cada una de ellas. Y este mensaje lo he venido desarrollando considerando 5 conceptos o 5 consideraciones. 1, características de la iglesia, cómo fue formada, en dónde está, en fin, inclusive geográficamente o en el entorno en el que se movía. Un elogio, número 2, había elogios. Sí, el Señor reconoce lo que hace, así es Dios, nos reconoce lo que estamos haciendo. Y después de ese elogio viene una crítica, un regaño, una exhortación, en el fondo, ¿por qué están haciendo las cosas? Y después, como número 4, una instrucción o una indicación o un mandamiento en razón de lo que Dios tiene como propósito para esa iglesia. Y por último, la bendición o la promesa que tiene para la iglesia a la que se está dirigiendo. Así que vamos a la 5ª iglesia, acompáñeme y vamos a hablar ahora de la iglesia de Sardis. ¿Oramos? Te bendecimos, Dios, en esta mañana, alabamos tu nombre y nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que tú, como siempre, como es esa función, esa labor en nuestras vidas, de revelarnos lo que la palabra dice. Así que, Señor, hazlo en nuestras vidas el día de hoy. Estamos en tus manos y confiamos, Padre, en que llegará y penetrará hasta lo más profundo de nuestro corazón este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3, del 1 al 6, ahí encontramos ese mensaje a la iglesia en Sardis. A mis nietos les gusta mucho sembrar, les gusta mucho esta cuestión de las plantas, y en una ocasión se pusieron a hacer un huerto cada uno. Me parece que fue por indicaciones de la escuela, pero les gustó, era parte de lo que les gustaba hacer. Y fue pasando el tiempo y las plantitas fueron creciendo, ellos las fueron sembrando, cada uno tenía su huerto. Tenemos 2 nietos, así que cada uno tenía su propio huerto. Pero al menor, al más chiquito, de plano, se le secaron las plantas. Ya algo pasó y se le secaron. Y mi esposa le pregunta en una ocasión que vamos: oye, mijito, ¿y tu huerto? Y se quedó pensando, dice: mi huerto, abuelita, mi huerto bien muerto.
A esta iglesia así le puse, la iglesia muerta. Sardis, la iglesia muerta. Bien muerta. ¿Cómo es posible que haya una iglesia muerta? Me puedes preguntar. Pastor, es que no hay iglesias muertas. Sí. Sí. Acuérdate que la iglesia lo conforman los miembros de la iglesia, los creyentes. Así que le está diciendo que la iglesia es muerta o los miembros de la iglesia. Bueno, es exactamente eso. Los creyentes de la iglesia de Sardis estaban muertos. Era una iglesia muerta. Y sí, Sardis era una iglesia así, que tenía fama de estar viva, pero que en realidad estaba muerta por dentro. Vivía ante los ojos de todos los demás como una iglesia viva. Si alguien la podía ver, podía decir, mira esta iglesia, qué bien está, cómo trabaja, Pero en realidad estaba muerta. Ante los ojos del Señor. Ante los ojos de cualquiera, tu vida puede ser una vida viva, puedes estar vivo, puedes estar diciendo, yo estoy trabajando, pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y en este caso, Sardis era una iglesia muerta. Apocalipsis 3:1 en su primera parte, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Acompáñenme viendo las características de esta iglesia como primer punto. Una ciudad ubicada en una manera natural a 450 metros sobre el valle, a unos 53 kilómetros de la iglesia de Teatira. Es una ciudad casi impenetrable. Actualmente es una ciudad que está en ruinas, ya no existe. Si acaso prevalece una pequeña comunidad, una pequeña ciudad llamada Sart. Esta ciudad era el eje de las comunicaciones en el Asia Menor, así que era una ciudad importantísima en donde confluían, otra vez como en algunas de las que hemos visto, varias culturas, y entonces permitió que la iglesia fuera altamente influenciada por estas culturas, por todo tipo de corrientes. En un momento de su historia fue considerada como la ciudad más rica y próspera del Asia Menor. ¿Por qué? Porque su producción de oro, sobre todo, era rica, y también su producción o su maquila de productos textiles también. Predominaba el culto a Ceres, la Demeter, madre de los dioses de los griegos. Se fija cómo hay una característica similar en cada una de las iglesias que hemos venido viendo, que hay una cierta influencia religiosa hacia los miembros de la iglesia, no solamente en la ciudad, sino los miembros de la iglesia, que tiene que ver con la influencia griega o la iglesia romana, donde se formaban altares, templos, y en este caso había uno, el culto a Ceres. Como parte importante comentarlo, mientras Juan escribía el Apocalipsis, la decadencia en Sardis era cada vez más notoria y notoria y notoria. Así que tenía sus cosas Sardis. Pero déjame decirle lo que el Señor le dice entonces como punto 2, ¿qué es el elogio, qué es el reconocimiento que le da a Sardis? Qué triste darse cuenta que no tiene nada bueno que decirle. Que por más que le busca y le busca el Señor tratar de decirle algo bien, no encuentra nada. Eso pasa con esta iglesia. Si bien en el versículo 4, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero en el versículo 4 hay algo. En las demás empieza siempre hablando de cuál es el nombre de la iglesia, y después viene un elogio, ¿no? ¿Se acuerda? Siempre viene un elogio en las demás iglesias. Siempre reconozco tus obras, reconozco que estás haciendo esto. Poquitas cosas, pero las estás haciendo. Pero en Sardis no empieza así. No empieza reconociéndole. Qué triste es pensar que el Señor, por más que te busque, o por más que me busque, o le busque en nosotros, no encuentre nada bueno que decirnos. Aunque un poquito más adelante decía en el versículo 4 de Apocalipsis 3, dice, sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminaban o caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Es lo único que resalta.
Pero lo resalta un poquito más adelante y lo vamos a ver en qué momento, en qué circunstancia de este mensaje lo dice. Pero no tiene nada que decirle bueno. Estoy seguro que los miembros de la iglesia esperarían que el Señor reconociera algo de lo que estaban haciendo. Oye, nosotros estamos trabajando y Dios no nos dice que vamos bien, no nos dice nada. Pero no, pareciera que eso lo dice esas cosas que leímos como para que no se sientan mal. Pero más adelante lo dice, no en su momento. Cuando en realidad no hay nada bueno que decir. En este momento, mi hermano, en estas circunstancias en las que estamos hoy, ¿hay algo bueno que Dios pueda decir de ti y de mí? ¿O tendrá que andarle buscándole y buscándole hasta encontrar algo? ¿Qué estás haciendo por el Señor en medio de la pandemia? ¿Qué estás haciendo por el Señor que ha tenido tanta misericordia de ti? Que ha tenido tantos cuidados de ti? Que te ha mantenido durante este tiempo. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Que Él pueda decir, bien, mira, reconozco lo que estás haciendo, Héctor. Veo que estás echándole ganas. Veo que estás dispuesto a hacerlo. Veo que te levantas en la mañana a orar, que estás leyendo tu Biblia, que estás ayudando a los que puedes. Pero no, mientras regresamos al templo me voy a tomar un año sabático, Señor. Ya vamos a cumplir un año casi. 9 meses. Estoy en mi año sabático, Señor. Proverbios 13:4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. El Señor los va a reconocer. Y en 2 de Tesalonicenses 3:11 dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. No hubo nada que decirle a Sardis. No hubo nada bueno que reconocer en Sardis. ¿Y en ti? Número 3, entonces. No hay nada que reconocer, pero sí viene una crítica del Señor. Viene un reproche del Señor. Cuando me puse a estudiar este mensaje en la iglesia, la verdad es que, mi hermano, es que no vi otra cosa que una confusión completa, aparentemente una confusión en mi cabeza. Vino una confusión porque a diferencia del resto de las iglesias, insisto, esto es una sui generis mensaje, es un sui generis mensaje a la iglesia de Sardis. Las cartas, en especial, hay un elogio y hay una crítica y viene ese orden que yo le decía. Y de pronto... y viene la promesa, ¿no? Lo que me pone a pensar, pero vamos, en esta confusión que hay en mi cabeza, no entiendo por qué el Señor, al tratar de buscar algo bueno, lo primero que entonces dice, no tengo más que criticar o más que darte un reproche. Pero de pronto viene una dura declaración del Señor en esta parte. Me pone a pensar que debido a las características de esta iglesia, Dios mismo, y no quiero que se convierta esto en una herejía, escúcheme bien, al tratar de encontrar algo bueno en la iglesia, insisto, y darse cuenta de que hay cosas más profundas que no tienen motivo de elogio, trata entonces de, con su gran amor, porque así es el Señor, con su gran amor, de transmitir este mensaje lleno de reproches. Sí, pero también de amor. El Señor disciplina a sus hijos por amor. ¿Y cuál es la crítica fundamental que sucede para la iglesia de Sardis? Vea lo que dice el capítulo, ahora el mismo versículo, en el capítulo 3, el mismo versículo, pero en la última parte del versículo 1. Yo sé todo lo que haces. Fíjese, ¿eh? O sea, sí sé. No tengo que reconocértelo, no tengo nada que reconocer, sé lo que haces. Y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Y estás muerto, bien muerto. Qué tremenda exhortación y crítica. Qué tremendo mensaje del Señor, el decirle a su iglesia, a la iglesia que ama, decirle, te crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Lo que está diciendo es que en medio de la iglesia, muchos que profesan ser cristianos, muchos que se dicen ser cristianos, miembros de la iglesia, tal vez por haber hecho una decisión algún día, una decisión seguramente sin arrepentimiento, sin convicción, simplemente por
o a veces por herencia, creer que estás ahí por herencia, sin saber lo que hacían, no son más que lo que Pablo menciona en 2 de Timoteo 3:5. Actúan como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. O el Señor Jesús antes lo dice en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Qué terrible tener nombre de uno que vive, pero que está muerto. Es decir, no solo creerlo uno mismo, no solo creer que estoy vivo, que estoy haciendo lo que estoy agradando a los hombres, sino que además también los demás lo creen. Tener solo el nombre o el mote de hermano, de cristiano, tener fama de espiritualidad por lo que hago. Y luego llega el Señor y te dice, no, tú estás muerto. Tú crees que estás vivo. Has tratado de mostrarle a todos que estás vivo. Has hecho todo lo posible para que todos crean que eres un hombre espiritual. Pero yo te conozco, dice el Señor. Yo sé lo que hay en tu corazón. Y lo que te puedo decir es que estás muerto. Es decir, solo es la apariencia. Si vas a la iglesia, te reúnes, participas y a los ojos de todos, entonces eres un cristiano excelente, ejemplar, activo, vivo, pero en realidad es un cadáver. Y la palabra en griego que utiliza aquí en este capítulo 3, versículo 1 a la última parte, cuando dice estás muerto, es el verbo necro, que necros, que es cadáver. Es decir, tú ya estás muerto, pero bien muerto, como el huerto. Bien muerto. Qué duro. Pero tras el reproche, entonces, que para mí, el que me diga eso, el Señor, me llegue a decir el Señor eso después de tantos años de ministerio o de trabajar o de enseñar, de pronto me diga, pues tú creías que estabas vivo, Héctor, pero en realidad para mí estás muerto. Es durísimo, durísimo. Pero bueno, ¿qué más puedo decir de esa exhortación, de esta crítica, de este reproche del Señor a la iglesia de Sardis? Que insisto, identifiquémonos. No digamos, ese es como aquel. No, pensemos en nosotros mismos. Y tras el reproche del versículo 1, entonces viene ahora la instrucción, ¿no? El mandamiento. La exhortación, entonces, Apocalipsis 3, 2 al 3, dice, despierta. O sea, estás muerto, pero despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Si hay algo bueno en ti, si hay algo poquito que está vivo, estás por acabarlo. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. O sea, estás muerto, pero hay algo que veo que está tratando de moverse y pues fortalece eso que tienes, lo que aprendiste, lo que te enseñaron, lo que en su momento sabías que era un pan para ti. Pues entonces manténlo, fortalécelo, para que entonces de alguna manera empiece a irradiar vida en ti mismo. Despierta. En la versión 60 dice, sé vigilante. Ponte las pilas. En un griego más especializado, aliviánate. Porque tienes algo que hacer, porque todavía tienes algo que puede salir, algo que puede brotar de ti y ser vivo. Y deja de estar haciendo las cosas por apariencia, para que te vean, para salir en la foto. Deja de hacerlo y hazlo con amor, con frutos. Así como la ciudad había sido tomada por sorpresa en 2 ocasiones, por no estar en vela sus defensores, por no estar al pendiente sus defensores, así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás.
por una tremenda negligencia a estar atentos y vigilantes. Y debemos entender que, lo dije en uno de los mensajes anteriores, el enemigo, Satanás, está esperando a ver cómo destruye en cualquier momento que te vea parado, detenido. En ese momento va a entrar y va a atacarte y va en ese momento de debilidad. En este versículo, la expresión de como ladrón en la noche, que en este caso no está haciendo alusión a la venida del Señor Jesucristo, sino literalmente a la expectativa de que ponte al tiro porque va a venir el enemigo y te va a destruir. En Lucas 21:36 dice el Señor: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Vienen problemas, vienen situaciones difíciles, hermano. Tenemos que estar al pendiente, vigilantes, alertas. No podemos seguir en ese marasmo espiritual, en esa pusilánime manera de hacer las cosas para el Señor. Un tiempo colaboré en una empresa de seguridad durante mucho tiempo y le decíamos tanto a lo personal como a quien podíamos tener alguna plática, esta cuestión de un semáforo que está de moda, ¿verdad? Que ante cualquier circunstancia que se presenta en nuestra vida, tenemos que estar siempre en este semáforo o considerando este semáforo y siempre en una luz ámbar, en amarillo, es decir, en la expectativa que algo pasar. Tú llegas a la esquina y llegas manejando y te paras en el semáforo y estás papaloteando en muchas otras cosas y eres presa. Pero si tú llegas a un lugar y estás al pendiente y estás a la expectativa de que no vaya a llegar alguien y viene alguien y tienes lista la velocidad y tienes listo todo para salir, no te le pegas al carro de adelante, sino hasta donde ves la llanta para que cualquier situación puedas. No, estás papaloteando y llega el ladrón. Y eso pasa en nuestra vida espiritual. Estamos creyendo que estamos vivos, creemos que somos buenos cristianos, creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere y en realidad no, estamos papaloteando espiritualmente. Así que tenemos que estar al pendiente. Y eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de Sardis. Y esta exhortación también le dice a la iglesia: recuerda, vuelve. ¿De qué? ¿Recuerdo qué? ¿Vuelvo a dónde? A lo que has aprendido. Porque esto te ayudará a enfrentar cualquier circunstancia. Mi hermano, el propósito de la Escritura es maravilloso, porque cuando estoy en medio de una situación, cuando yo recibí, cuando yo aprendí, entonces cuando yo leí la Escritura y viene una situación difícil en mi vida, me voy a acordar y el Espíritu va a revelar en mi vida esa palabra y me va a fortalecer en circunstancias difíciles. En paz me acostaré. Ay, Señor, gracias, porque sí es cierto. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, sí es cierto, Señor. Trae a la memoria como un recordatorio lo mucho que oíste, dice el Señor a Sardis. Y nos dice nosotros ahora eso, a recibir el mensaje de salvación. Sin embargo, les hace notar que todo eso lo tienen oculto, bajo la ceniza. Y la última exhortación en este mismo proceso, después de decirle, despierta, dale algo poquito en ti, recuérdalo, viene una parte que sí ha sido repetitiva en algunos de los mensajes a las iglesias: arrepiéntete. Otra vez, otro llamado igual: arrepiéntete. Metanoa, pensar de manera diferente en griego, reconsiderar. Cambia el chip, cambia tu manera. No solamente diga, sí, me arrepiento, ay, sí, ya no lo voy. No, cambia tu manera de pensar. Ese es el fondo de esta palabra o de esta expresión de arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Qué manera maravillosa de exhortarnos en este ir y venir de estos verbos y de esta exhortación del Señor. Lo que el Señor nos dice es que no podemos seguir siendo los mismos. No debemos seguir siendo los mismos, creyendo que somos pero no lo hacemos, creyendo que hacemos pero no hacemos, creyendo que somos pero no somos. Y por último, la promesa. Pero hay algo interesante entre
entre la promesa y la exhortación y es diferente a las demás cartas. Es maravillosa esta carta. Encontré riquezas impresionantes y una confusión en mi cabeza porque es un ir y venir de exhortación y promesa y crítica y así viene. Entre la exhortación y la promesa hay una especie como de remanso antes y después. Y viene un reconocimiento, ¿se acuerdan? Un reconocimiento a algunos que habían hecho bien su trabajo. Y lo vuelvo a repetir, Apocalipsis 3:4 dice: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En medio y antes de la promesa y antes de expresar de alguna manera o después de haberles dicho la instrucción, ya les había dado una crítica, no había ningún elogio, viene la instrucción y entonces antes de la promesa, viene un reconocimiento. Y solo quiero resaltar en este versículo algo bien importante, por eso quise mencionarlo, porque en algunas otras ocasiones en la Escritura se utiliza este verbo para definir personas, porque habla de algunos de ustedes. El verbo en griego puskas, que no hace alusión a lo general. Es decir, lo hace, en general. Normalmente en las Escrituras el verbo puskas lo utiliza cuando se refiere a alguien o a algunos, los dice en forma general, aquellos o estos, ¿no? Pero en este verbo, en este pasaje en especial, en este versículo 4 del capítulo 3, en especial utiliza un verbo que es el verbo onámata, que significa que dice los nombres en específico. Es decir, cuando dice algunos de ustedes, está sabiendo quiénes son esos algunos. No sé si me expliqué. Déjeme hacerlo un poquito más claro. En la mayoría de las veces en la Escritura, cuando se refiere a gente, a personas, utiliza un verbo que es general. Pero este verbo que utiliza en el versículo 4, cuando dice algunos de ustedes, lo dice sabiendo los nombres de a quién se refiere. Es decir, eran personas bien conocidas por el Señor. Y sabía quiénes sí estaban haciendo las cosas y quiénes sí no se creían cristianos, sino que en realidad lo eran. Y quienes no andaban fanfarroneando, perdóname la expresión, fanfarroneando que lo son, y no lo eran. No, aquí sí sabía quiénes eran. Este grupo pequeño de fieles cristianos no habían sido manchados ni influenciados. No habían sido infieles al Señor. Y es el momento de reconocerlos. Y viene entonces, por último, número 5, la promesa. Apocalipsis 3:5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres en el libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Aquí vemos una promesa triple. Hay una expresión de una promesa maravillosa. Por un lado, y en la primera parte del versículo, hace una alusión al vestido. Y para los habitantes de Sardis, y esa es lo maravilla del Señor, que la tropicaliza, déjenme manejar ese término, a la palabra para que pueda ser entendida a quienes les va el mensaje. Entonces, cuando Él dice, los voy a vestir de blanco, hacía alusión a esto porque sabía que los habitantes de Sardis eran expertos en el manejo del textil, de las prendas de textil. Así que no era desconocido lo que les decía el Señor y podían comprender entonces cuando decía que iban a ser cubiertos, que iban a ser protegidos como un vestido blanco. Literalmente lo dijo y entonces literalmente lo pueden entender. Es decir, lo que significa no es otra cosa que el que se mantenga fiel participará en la gloria de Cristo, como premio a su conducta irreprochable. Y por otro lado, esta promesa enfatiza una expresión que nos debe dar confianza y seguridad de nuestra salvación. Claro, siempre y cuando hayas creído y tu arrepentimiento haya sido genuino y hayas confesado con tu boca y creyendo con tu corazón que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador. Pero la expresión de no borraré
su nombre. En griego, oume, una declaración enfática, es decir, nunca, nunca jamás, de ninguna manera, en lo absoluto voy a borrar tu nombre. Y esta expresión en una forma negativa dice no borraré, y después en una forma negativa reconoceré. Es la forma en que el Señor promete y nos promete esa vida eterna. Un error tremendo, déjeme decirlo así, un error tremendo es pensar que al leer este versículo pudiéramos correr el riesgo entonces de perder la salvación. Es una interpretación que se hace cuando dice no borraré tu nombre. Si te portas bien no lo voy a borrar, pero si te portas mal igual y lo borro. Es un grave error de interpretación, y eso no enseña la Escritura. La Escritura no enseña que vas a ser borrado por tu comportamiento, no. Esta frase debe entenderse en el contexto histórico en el que está redactado. Se alude, y déjeme explicarlo de esta manera, es aquí quiero hacer mucho énfasis, se alude sin lugar a duda como en Apocalipsis 22:19, que dice, si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que describe en el libro. Alude al proceso de registro en Apocalipsis 3, en el mensaje a Sardis, cuando dice no borraré tu nombre del libro de la vida. Alude al registro que se hacía o al censo en los municipios de la región, y algo como lo que sucede en la actualidad. De las personas que nacían se escribían, o las que venían de otro lado y llegaban al municipio o a la ciudad los inscribían. Y se iban borrando conforme iban muriendo, o se iban de la ciudad, para mantener un fiel registro de los habitantes en ese momento. Así que en conclusión, ser borrado de este registro es lo mismo como no estar. Es decir, no estuvieron, nunca estuvieron. Lo que equivale a ser excluido. Todo aquel que no confiese a Cristo como su Señor y Salvador, escúcheme bien, todo aquel que no confiese y crea en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, no va a estar escrito en el libro. Está borrado del libro. Y por último, que no es el tema, ¿verdad? Esto que acabo de decir, será tal vez tema de otro mensaje, pero quise hacerlo de una manera para no causar confusión. Y por último, dice también en una promesa, y anunciaré, confesaré, dice el Señor. O sea, voy a ver tu fidelidad y entonces voy a confesar entre las naciones. Y dice, confesaré o anunciaré, del griego exomegeo, que es reconocer o alabar. Los nombres de todos estos creyentes que se mantuvieron fieles en el Señor en la iglesia de Sardis, aun y cuando fueron muy pocos, no serán olvidados, van a ser reconocidos. Jesús los reconocerá delante de su Padre, como lo prometió en Lucas 9:26. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esas personas cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿No estarías de acuerdo conmigo que alinearse a la voluntad de Dios y a la voluntad del Señor y permanecer fieles a Él es la seguridad de recibir una tremenda dosis de promesas y bendiciones? Entonces, ¿qué nos queda? Todo es que tú y yo decidamos seguirle y mantenernos fieles. La iglesia muerta, bien muerta. Que si bien algunas cosas son buenas, la verdad es que siempre se le ha pasado creyendo que es un buen cristiano. Pero en el interior no es así. En el interior no. Pero no obstante, mi hermano, el amor de Dios es tan grande que siempre nos da tiempo y la oportunidad de arrepentirnos, de reconocerlo y arrepentirnos y volver a tomar el camino. Efesios 5:14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Al final, como lo vimos, ¿cuántos fueron reconocidos por nombre delante del Señor? Al final, el Señor reconoció a todos aquellos que no habían sido fanfarrones espirituales y habían tratado de aparentar serlo y por dentro estaban muertos. Pero había unos a los que había que reconocer y el Señor los reconoció.
El Señor se dio cuenta de quienes en realidad eran fieles y eran honestos y eran sensibles a la voz de Dios. Y entonces en el interior y en el exterior eran vivos. Eran más vivos por dentro que por fuera. No buscaban aparentar, no buscaban ser y aparecer en la foto y sobresalir por su espiritualidad. No, a esos no los reconoció. Esos, quién sabe si estén en el libro de la vida. Pero estos pocos que están reconocidos por nombre, ellos sí están. Y a ellos son las promesas y las bendiciones. ¿En qué lado estás, hermano? ¿De qué parte? ¿En aquellos que se han mantenido infieles y que solo aparentan? ¿O en estos pocos que se han mantenido fieles y por dentro están más vivos? Y no por dentro están muertos. Mateo 7:21. No todo el que me llame Señor, Señor, lo leímos un poco más adelante. Porque qué triste sería que cuando llegues a dar cuentas al Señor, te diga ¿tú quién eres? Ni tu nombre me sé. Pero yo, Señor, yo predicaba en tu nombre. Me sacrifiqué, Señor. Dejé todo lo que tenía por ti. No. Lo hiciste por quedar bien con los demás. Lo hiciste para que vieran que eres un buen pastor. Para que creyeran que eres un buen pastor. Pero la verdad es que estabas muerto por dentro. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Cierre tus ojos. Te damos gracias, Padre. Ay, cómo duele, Señor. Cómo duele enfrentarse y confrontarse con tu palabra. Pero así es. Decidimos tomar el camino de la salvación y entonces estamos dispuestos a escucharte y saber lo que tu palabra nos dice a nosotros en momentos que tal vez no podemos comprender y entender, sabiendo que a lo mejor estábamos haciendo las cosas, creyendo que las estábamos haciendo bien. Pero no queremos, Padre, yo no quiero tener que enfrentarme contigo y que tú me digas, ¿tú quién eres? No, Señor, no. Eso poco que nos queda, queremos fortalecerlo. Si hoy en tu vida, mi hermano, reconoces que no estás haciendo las cosas como Él quiere, o que lo único que has hecho es aparentar, es el momento de arrepentirse y es el tiempo que nos da el Señor. Reconozcamos y arrepintámonos y entonces volvamos otra vez con amor al Señor a hacer las obras que Él quiere que hagamos. Así que, Padre, estamos en tus manos. Gracias por este tiempo y por tu palabra y permite que seamos hacedores entonces. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te vuelvo a invitar, como cada domingo, como siempre lo haré, a ti que no has entregado tu vida a Cristo, que estás ahí tratando de encontrar alguna solución a tu vida, tratando de buscar algo que te dé una respuesta. Ahí está Cristo, listo, para que tú te acerques a Él. Y lo único que debes hacer es arrepentirte, sí, de lo que has hecho. Tú, nadie más que tú sabes qué es lo que has hecho y estás haciendo. Arrepiéntete. Confiésaselo a Él, no tienes que ir con nadie en absoluto. Es solo sentarte un momento, reconocerlo, arrepentirte y confesar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, creerlo en tu corazón y las cosas en tu vida. Vas a ver lo que es capaz de hacer Él para ti. Te invito, y si no sabes qué hacer después, te digo, ahorita por esta circunstancia de la pandemia, acércate con quien estás ahora o busca a alguien de la iglesia conocido y que te instruya y sigue leyendo tu palabra, y no hay más instructor que el Espíritu Santo. Así que toma la Biblia y espera a ver lo que Dios te va a decir a través de ella. Así que gracias a Dios por tu vida. Y mis hermanos, gracias a Dios también porque estamos juntos, porque estamos bien. He sabido de que el Señor está protegiendo nuestra vida. No tenemos hasta ahora
información de quienes hayan sido contagiados. Al contrario, estamos fortalecidos y listos para encontrarnos en el momento que así sea. Recuerde, estamos en una situación muy complicada en la pandemia, donde la información es que han subido los números de contagios, de tristemente fallecimientos, empieza a haber un nerviosismo, negocios cerrados, en fin. Confiemos en el Señor, pero seamos responsables, ¿ok? No salga si no tiene que salir, utilice cubrebocas, la sana distancia, demos el ejemplo, seamos ejemplo para los demás. No nos involucremos con los demás y entonces no nos diferenciemos, sino que seamos una diferencia y eso impacte en la vida de los demás. Los seguimos invitando para todos los miércoles a las 8 de la noche. Estamos en vía Zoom estudiando el Dios que conocemos, conociendo a nuestro Dios. Así que ya estamos avanzando, estamos viendo todos los atributos de Dios y ha sido un estudio fabuloso. Así que los invitamos, los esperamos todos los miércoles a las 8. Estamos leyendo nuestra Biblia, ya vamos ahí cerca ya de llegar en Oseas, ahí vamos avanzando. Así que, mis hermanos, estemos listos para lo que el Señor nos tiene preparados y pronto nos volveremos a ver. Estamos planeando un culto en vivo también para finales de este año y vemos si esto funciona, poder empezar a tenerlo más continuo. Que el Señor les bendiga y les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Señor alce su rostro y ponga en cada uno de nosotros y nuestras familias su paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con nosotros. Siempre, siempre, porque así es y esa es su promesa. Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y que esté en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en todo lugar y hasta que Él venga. Y la expresión de tu iglesia, Señor, es: ven, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un gran abrazo y bendiciones.